pero lo que ahora llamamos la Andalucía o la España profunda, ¿no? Pues un poco extendido a cualquier lugar. Bueno, y volviendo a la facultad, Sí. entras en el taller de teatro universitario Sí. y ¿qué significa para ti entonces eh, entrar Entrar en en el ese teatro. espacio y Sí. descubrir el teatro, ¿no? Pues fue una grandísima idea a día de hoy. Yo estaba haciendo periodismo, era de los primeros de la clase, trabajaba ya desde el primer año, estaba trabajando y ganaba dinero, lo que ahora es muy difícil. O sea que con tus prácticas te paguen y además te pagan bien. Comentaba antes a los compañeros que yo odio el fútbol. No, no solo no me gusta, odio el fútbol de cualquier equipo. O sea que como he nacido en Madrid, viene alguien "Jo, que es del Barça y yo, tío, os hemos ganado. ¿A quién has ganado, tío, si no me gusta el fútbol? O sea que un poco ese tío, o al revés, ¿no? Entonces, tengo amigos de cualquier equipo. Pues me contrataron en Carrusel Deportivo de la cadena SER para hacer exclusivamente fútbol. Yo hablé con mi padre, que tampoco le gustaba el fútbol, y dije, no sé, os recuerdo que Bilbao, Bilbao por aquel entonces, el San Mamés, vivíamos al lado del campo de fútbol de San Mamés, era como, bueno, si no te gustaba el fútbol en aquella época, iba a decir algo políticamente incorrecto, pero os lo podéis imaginar. Estabas desclasificado como varoncito. O sea, no. Entonces yo tenía que fingir, ahí empezó yo creo mi carrera como actor, a que no solo me gustaba el fútbol, sabía un montón de fútbol, ¿no? Menos mal que solo hacía tercera división. Digamos, era el equipo del Carrusel Deportivo. Y entonces yo me veía todos los fines de semana, 4 o 5 partidos, échale tela, con ese ambiente de copa de coñac, todos los que estaban allí presentes, no yo, y fumando puros. O sea, yo no fumo, de chaval fumé algo, pero no fumo, y bebo poco, bebo alcohol, pero era ese ambiente tórrido, por supuesto, no veías a una mujer en los campos de fútbol de tercera división ni de coña, era todo tíos. Entonces, hacía unas crónicas espectaculares, o eso me creía yo. Yo oía, como era para radio, oía a compañeros cómo lo hacían, a gente de profesionales de otros medios o del mismo medio de la cadena donde yo estaba, y les imitaba. Era un formato eso de... Con el resultado de 3-0 ha finalizado en el campo de... Lo hacías así y colaba. Hasta tal punto que hice 2 temporadas, pero me renovaban para una tercera temporada y dije que no. Ya 2 años haciendo algo que no te gustaba. Yo quería ser periodista, pero como sigo siendo a día de hoy, que tengo en la actualidad 3 medios informativos donde colaboro. Onda Jerez Televisión, Onda Cádiz Televisión, no, Onda Cádiz Radio ahora mismo, pero también estoy en la televisión y en el Puerto de Santa María un programa exclusivamente mío que se llama No Solo Cine. Luego os doy los links, si no tenéis nada mejor que hacer me podéis escuchar semanalmente. Pero eso, me gusta la información cultural o hasta la información política que nunca me dejaron ejercerla, porque eso siempre quedaba habitado para los pesebristas, digamos, los que les, los que van del color político del medio informativo donde trabajes, ¿no? La independencia informativa siempre ha tenido problemas y en la actualidad algunos más. No, yo te preguntaba por el grupo de teatro. El grupo de teatro, ya, porque yo descarrilo. El grupo de teatro, esto fue, en la universidad se crearon en Bilbao unos talleres universitarios, no solo el de teatro, se crearon, pues no sé, de fotografía, de no sé qué, tal. Muy bien dotados económicamente, eso hago hincapié, porque yo que dirijo la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz está infradotada económicamente. Y eso siempre es un hándicap. Y para mí como director más, ¿no? Que tienes que traerte gente muy potente a hacer una escuela de cine muy chula, pero casi, entre comillas, engañando a los profesionales que dan cursos porque les pagas, pero está siempre en la cuerda floja y cuesta la continuidad. Por aquel entonces había una dotación económica muy fuerte, nos pusieron un buen profesional de teatro que dirigía el mejor grupo de teatro de Bilbao. El grupo se llamaba Aquelarre, como lo de las brujas, y él se llamaba Luis Iturri, que ya falleció hace muchos años. Luego fue el director del Teatro Arriagas, que es como un poco el Teatro Nacional de Bilbao. Entonces, bueno, yo por qué llegué a ese... A mí siempre me había gustado el cine y como estaba donde me gustaba, que era haciendo periodismo, pues entré ahí por curiosidad. Recuerdo la primera vez que me preguntaron, ¿por qué has venido aquí?
porque como soy periodista creo que tengo que saber un poco de todo. 2 o 3 meses después estaba inmerso en la interpretación y me había picado el veneno del teatro, ¿no? Pero fue algo inesperado, maravillosamente inesperado, pienso, y ahí llegué. Y estuve un tiempo del grupo universitario, pasé a ese grupo profesional que se llama Aquelarre y giramos por toda España, trabajamos, hicimos unas cuantas obras de teatro y cuando me cansé de mi director, que bebía demasiado, literalmente, pues eh, fue cuando hice las maletas y me fui a Madrid a buscarme la vida, un poco como diría Francisco Umbral, el escritor, en algún momento, ¿no? En ese grupo de teatro, o sea, de taller y en el grupo de teatro, eh, encontraste un espacio que se caracterizaría por su compromiso y su carácter, digamos, de activismo a la hora de plantear obras con... Sí, eran los tiempos también, o sea, era un tiempo de activismo. Mi director pertenecía al Partido Comunista de España, este Luis Iturri del que os hablo, ¿no? El borracho del que os hablaba. Es que bebía mucho el hombre. Yo siempre he tenido un cierto conflicto en mi familia, nunca ha habido ninguna persona que bebiera, pero me cuesta aguantar a los borrachos. Yo bebo alcohol, pero me tomo una cerveza, dos, paras, como mucho. Entonces por eso lo recalco, ¿no? Que huyáis un poco del alcohol cercano. O sea, si vosotros bebéis, perfecto, pero que la gente que da mucho la lata con el borracho suele ser sobre todo un plasta para los demás. Eh, Eso es. Aquel grupo, por aquel entonces, ya los grupos, eran grupos que provenían del antiguo régimen, o sea, que se habían formado en los años 60, en los años 70. Entonces, era como otros grupos muy cercano a la izquierda, vinculada más o menos al Partido Comunista de España. La nueva hornada de actores que entramos no teníamos ideología definida, ni carné de partido político, ni nada por el estilo. Entonces, uno siempre tendría que... Pero se nos tachaba en Bilbao por aquel entonces, os vuelvo a recordar lo del espectro del terrorismo, todo se catalogaba, ¿no? Tú eres del Partido Comunista, pero ¿de qué ala? ¿Cómo de qué ala? Si no soy del Partido Comunista, pero no sé, ahora es difícil de entender, pero en Euskadi por aquel entonces tenías que ser de algún sitio y todo el mundo tenía que saberlo, pero además encajarte. Era un poco incómodo para mí que siempre precisamente me había hecho periodista por intentar ser alguien que a día de hoy creo que lo he seguido con, estoy orgulloso que ser independiente, con lo, a tener mi criterio, soy un votante, pero voto a quien quiero, no formar parte de ninguna estructura, ¿no? Ser un libre pensador. Eso siempre es fácil, eso siempre es difícil. Hoy y antes. Sí, sí, toda libertad tiene un precio, Sí, sin duda, indudablemente. sin duda. A mí me ofrecieron, y perdona, Sí. pero viviendo ya en Madrid, las primeras elecciones democráticas, gana el PSOE, digamos, las primeras, en el año 82, y entonces yo tenía un tío que era del PSOE, y mi tío me decía, si tú te haces del PSOE, yo te presento a Felipe González y tal, y ya verás cómo vas a tener... Y yo que debía tener 20 y pocos años, te decía, mira tío, soy muy mayor para militar en política. Eso lo sigo repitiendo ahora ya sí soy mayor para todo, pero que siempre era un poco como generar una cierta distancia, que no digo que haya que hacerlo, o sea, que yo soy un activista social y defiendo causas, sobre todo perdidas, cada 2 por 3, pero mi elección no estaba en estar en la partitocracia, digamos, militando en un sitio o en otro. Claro. Se puede, digamos, ejercer en la política como ciudadano, Sí, que sí. yo creo que es el nivel de entrada el que tendríamos que participar la inmensa mayoría. No, pero que eso puede ser discutible, o sea, que se puede ser de un partido político y, Claro. o sea, y tan honesto como la postura que yo alcanzo. Lo que pasa es que siempre mi vocación periodística siempre ha hecho que el periodista tiene que ser un tipo que da sus opiniones. Yo cada vez que escribo o que doy mis opiniones y muchas veces, vamos, ahora mismo soy como, que digamos, soy un anti-Trump, pero acérrimo. Porque este tipo en 100 días, me parece que ya lleva 102 días, porque es lo de los 100 días de mandato. Entonces quiero que
anti-Trump, anti-Netanyahu, anti-Putin, de manera denodada, ¿no? Pero por higiene mental. Pero luego, eso, Y por supervivencia a lo mejor también, ¿no? por supervivencia, no, desde luego, por supervivencia mundial. Por cierto, Eh, que ayer, por si tuviéramos poco, se inició una guerra entre Pakistán y la India, que tiene huevos también estos universos, ¿no? Pero bueno, mm. las sorpresas desagradables llegan sin avisar, o sea que no nos tenemos que preocupar. Comentabas que surgieron muchos talleres y espacios, o sea, talleres de teatro, grupos de teatro. ¿Por qué surgen y para qué surgen Bueno, en aquel no sé contexto? cuál era